Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mundi y como siempre un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy les traigo un video muy interesante. Vamos a revisar qué está ocurriendo. Atención, porque vamos a experimentar una crisis financiera similar a la del 2008 muy pronto, o al menos eso dicen algunos analistas. Vamos a revisar el día de hoy qué tan cierto puede ser esto. Además, se avecina una crisis bancaria sin precedentes. Lo hablábamos en mi video anterior. Vamos a ahondar un poco en ese tema porque podemos nosotros ver algunas oportunidades y también tomar algunas precauciones para que este mercado no nos afecte nuestras inversiones y nuestro rendimiento económico en este 2020, que ya ha sido bastante turbulento para muchas personas. Vamos a revisar cómo nosotros podemos invertir en este tipo de mercado y cómo nos podemos refugiar para que no nos afecte de manera, digamos, negativa este mercado que está por llegar. Así que bueno amigos, espero que les guste este video. Además de eso vamos a revisar qué está ocurriendo con Tesos, con Bitcoin, con Ethereum. También la vamos a revisar el día de hoy y vamos a hablar un poquito más sobre lo que ha ocurrido con la tokenización en las redes de Ethereum. Así que no siendo más amigos, empecemos. Ok, bien amigos, aquí estamos. Y antes de empezar quiero recordarles a todos ustedes que se suscriban al canal, den like y comenten en los videos porque así participas también en los sorteos, en las rifas que hacemos los viernes de cuentas de Quantfury, así que no se lo pierdan. Así que bueno amigos, la crisis bancaria del 2020, ¿son Bitcoin, el oro y la plata refugios seguros para invertir? Bueno, aquí tenemos el artículo de DMN que nos dice que la crisis financiera del 2008 volverá a ocurrir en 2020. Pero vamos a entender un poquito qué es lo que está ocurriendo, porque tenemos un problema que se está acrecentando enormemente con la falta de ganancias y liquidez que están entrando los bancos. Se acerca una crisis bancaria, lo hemos hablado en otros videos. Ya Robert Kiyosaki nos había dicho inclusive que esta crisis iba a ser tan fuerte que el único refugio que deberíamos centrarnos en este momento es el oro y Bitcoin y la plata. Esto ya lo habíamos visto antes en el canal. Ahora, el segundo trimestre, nos dice este artículo, fue uno de los peores trimestres económicos del siglo XXI. La situación actual de la pandemia del COVID-19, casi todo el mundo se enfrenta a un retroceso en su economía debido a los bloqueos impuestos anteriormente. Es decir, todos los bloqueos, los bloqueos que se han hecho a las economías y a la gente que no puede salir, etcétera, etcétera. Esto ha hecho un impacto enorme. Pero este impacto no lo hemos visto todavía. No lo hemos visto primero porque hemos visto una cantidad de flujos de dinero que está entrando al mercado producto de las ayudas del gobierno. También hemos visto los repos que están salvando a las economías que hemos llamado en mi canal economías zombies. La economía zombie, ¿qué es? Son esas compañías que están completamente quebradas, pero no quiebran porque la Fed les da dinero para que paguen sus obligaciones con unos intereses que son muy bajos y que utilizan représtamos para seguir pagando los intereses, para seguir pagando los préstamos. Es decir, es insostenible en el tiempo. Y esta economía de zombie tarde que temprano va a terminar por explotar y traer una crisis. Eso es lo que nos están diciendo en este momento. Tenemos ahora mismo una crisis que ya venía anteriormente y que se ha empeorado con la situación de la empresa indiscriminada de la Fed. Ahora, la especulación sobre el tembloroso sistema bancario se intensificó cuando el magnate de los negocios Warren Buffett, y esto lo vimos en un video también anterior, pero hay que seguirlo hablando porque es importante que entendamos lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Warren Buffett cerró todas las posiciones de su establecimiento en Berkshire Hathaway de Goldman Sachs. Además, disminuyó su participación en la mayoría de las acciones bancarias, incluidas JP Morgan Chase y Wells Fargo. Las redujo bastante, no fue un poquito, fue bastante. Entonces esto se prende las alarmas porque Warren Buffett y su grupo, su fondo de inversión, saben muy bien y han tenido muy buenos aciertos durante toda la vida de Warren Buffett en este sentido y lo llaman el Oracle, el Oracle de Wall Street. Así que la gente presta mucha atención a lo que ellos están haciendo. Pero sigamos un poquito con toda la estructura de este artículo, que es muy interesante ver hacia dónde nos dirigimos y por qué ellos hablan de una crisis igual o peor que la del 2008. Tenemos a Robert Kiyosaki, que ya lo vimos, decir que la crisis de los bancos en bancarrota va a ser muy grave y que va a traer un problema adicional que podría ser que los refugios en el oro, en la plata y en Bitcoin terminen dando muy buenos resultados en ese momento, en el momento de la crisis. Ahora, las criptomonedas como Bitcoin podrían multiplicar tu dinero, dice el artículo. Veamos esto con más detalle. El mercado de cifrado es constante crecimiento, podría ser un mercado potencial en el que se pueda confiar. La creciente capitalización del mercado criptográfico y el mercado DeFi indica el cambio de enfoque de los inversores en otras opciones de inversión.
Yo quiero explicar esto rápidamente porque es bien importante a lo que yo quiero llegar. La crisis que se avecina ya está cantada. Lo dije yo hace unos tiempos atrás cuando veíamos lo que hacía Warren Buffett con desechar todos los bancos, con comprar en una empresa de oro, es decir, comprar en una minera de oro. Eso te da enseguida una idea de que están refugiándose en este momento, cosa que yo recomiendo en este momento a casi todos los inversores que estén en este punto buscando algún tipo de oportunidad de inversión y de refugio a sus inversiones en el mediano plazo. Sin duda están en el oro, están en la plata, que podría tener inclusive mejor rendimiento que en oro en el mediano plazo, y en Bitcoin. Pero ya vamos a llegar a todo eso. Las DeFis y el nuevo mercado del que hablé en mi último video de la tokenización también es muy importante. Y esa es la parte que yo les quería decir con respecto a cómo invertir en el futuro. O sea, esto abre muchas oportunidades. Por ejemplo, me preguntaban, Dani, ¿pero a qué DeFi son confiables? Porque hay unas DeFi que pagan 7% anual por tus Bitcoin si los bloqueas en las DeFi. Ok, hay unas que pagan hasta 12% por algunos stablecoins como DAI, por ejemplo, de Maker. DAO, ¿qué pasa? DAI en algunos DeFi está pagando hasta 12% anual, o sea, 1% mensual. Pero este tipo de inversiones están volviéndose muy populares. Pero no hay que caer en las trampas de los sistemas piramidales, scam, ¿de acuerdo? Entonces mucha gente está preocupada y con razón, porque yo soy de los primeros en que los advierten decirles esto. Pero este tipo nuevo de inversiones están dando estos resultados porque no están pasando por todo el sistema burocrático y bancario, corrupto por cierto, y están enfocándose en inversiones de alto rendimiento que pueden mantener un riesgo moderado. Eso es lo que están haciendo estas DeFi, utilizando tu dinero para usarlo en operaciones, para invertir en los mercados bursátiles, para invertir en mercados accionarios, para invertir en mercados también de criptomonedas o de commodities. Algunos de estos DeFi están yéndose a otro enfoque mucho más seguro. Por ejemplo, el invertir en negocios, por ejemplo, restaurantes, bares, cosas como taxis, etcétera. Muchos tipos de negocios que son más estables, digamos, no en esta crisis, pero sí más estables, y están dando menores resultados a nivel porcentual, pero están dando resultados. Y la gente está buscando este tipo de inversiones. Ahora, yo les he hablado inclusive del real estate, les he hablado inclusive de lo que está pasando también con el sistema de transporte. Todo eso se está tokenizando. Los camiones de transporte. ¿Qué pasa? Este tipo de inversiones nuevas están llamando la atención de muchos traders y de muchos inversores. Y eso va a ser el futuro, en mi opinión va a ser el futuro. Pero de momento, yo para estar seguros de que esta crisis no te afecte de manera elevada en cuanto al rendimiento tuyo, lo mejor es estar ahora mismo en refugios como el oro, la plata, y también podemos poner a Bitcoin, que tiene un supply limitado, que lo hemos hablado muchas veces, y que puede servir de refugio en esta crisis, y que, por cierto, si no lo han visto, ha dado al día hasta hoy, o sea, de year to date, más o menos en lo que se cuenta 365 días desde hoy, está dando aproximadamente un 70% de rendimiento, mejor que cualquier fondo de inversión. Y es uno de los activos con mayor retorno year to date que puedes encontrar en este momento. Así que se dan cuenta que Bitcoin sigue siendo un muy buen refugio. Siguiendo con el artículo, nos dice que, sin embargo, se puede invertir en plata de dos formas, hablando de la plata ya como refugio, y habla de que compren la plata física como monedas de barras en los bancos de joyerías, o inviertas en futuro de plata o en plata electrónica. Si ustedes ven aquí, yo tengo a Quant Fury abierto, denme un segundito a ver si lo puedo poner acá. Acá tienen ellos el futuro de la plata. Aquí la ven en este momento. Tú puedes invertir en el futuro de la plata, aunque los futuros tienen vencimiento. Tú puedes buscar el vencimiento de este futuro, por ejemplo, aquí te ve, termina de operar en 88 días. O sea que tienes que vender tu futuro a 88 días o puedes venderlo antes. Y si en 88 días quieres seguir en la plata, pues puedes comprar el nuevo futuro y seguir casi en el mismo precio. O sea que no quiere decir que no puedas seguir operando el futuro. Ahora, si quieres comprar el oro, también lo tienes acá. El futuro del oro está en $1.928, que podría en nuestras proyecciones llegar inclusive hasta 2.200 o 2.350 respectivamente. Así que estén atentos a eso. Pero, ¿por qué es tan importante que tengamos en cuenta lo que está haciendo Warren Buffett, lo que están preparándose? Porque hay un problema serio, una crisis seria de liquidez bancaria que puede traer a un colapso bancario sin precedentes, quizás similar o sin precedentes al de 2008, ¿de acuerdo? Pero además de eso, tenemos otro problema. Vamos a leer lo que nos dice aquí la gente de Kitco. El QE ilimitado de la Fed está empujando al mundo al borde de una crisis financiera global. El organismo de control bancario de China ha dicho.
Ellos están diciendo lo mismo que el otro diario, pero con un enfoque más técnico. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se están dando cuenta que la impresión indiscriminada de la Fed de dinero inorgánico para salvar la economía estadounidense va a generar un problema que puede ser peor que la crisis del 2008. Y lo están advirtiendo ya bancos. No estamos hablando ya de analistas, sino de bancos y bancos de países como China, una de las potencias mundiales. La respuesta de la Reserva Federal a la pandemia de COVID-19 podría llevar al mundo al borde de otra crisis financiera global, dijo el principal regulador bancario de China. Y dice, en un sistema monetario internacional dominado por el dólar estadounidense, la política de flexibilización cuantitativa ilimitada que tiene la Fed en este momento y sin precedentes de los Estados Unidos, en realidad consume la solvencia del dólar y erosiona los cimientos de la estabilidad financiera mundial, citó Bloomberg a Guo el domingo. Y dice, el mundo puede volver a verse empujado al borde de una crisis financiera mundial. Él está hablando de que esta impresión indiscriminada de dinero es un problema. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve con dólares. Y si el dólar en este momento va a perder completamente su significado, su sentido de fuerza, por la impresión indiscriminada que está haciendo la Fed, podría traer al borde del colapso financiero a todo el mundo que se mueve con el dólar como divisa. Es por eso que países como China, Rusia, están obsesionados también, entre otras cosas, por las sanciones, pero también porque están obsesionados por salirse de la dependencia del dólar como moneda principal. Que entre otras cosas, a mí me parece que ni China ni Rusia lo van a lograr. A mí me parece que Bitcoin o algo similar a Bitcoin es la respuesta a esto, porque no responden a los intereses políticos de ningún país. Esa es para mí la gran ventaja que tiene Bitcoin y por eso estoy apostando en Bitcoin desde el 2016, 2017 y he seguido haciéndolo hasta el día de hoy. En caso de que lleguen las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y den un giro negativo, los operadores pueden invertir en registrar nuevos máximos históricos de acciones. El tiempo se allana en el tiempo que allanan el camino para que el oro se recupere por encima de los $2,000, dice Tang el viernes. O sea que siguen con la teoría de que la crisis financiera, que la crisis bancaria van a impulsar el oro por encima de los $2,000. Y yo estoy completamente de acuerdo con este análisis. De hecho, creo que esto va a pasar y va a pasar muy pronto. No estoy diciendo que va a pasar mañana ni en la otra semana, pero esto puede pasar y pasar muy pronto. Dice, después del cisne negro de la pandemia, la calidad de los activos se deteriora inevitablemente, decía el regulador bancario de China. Y esto es lo que está preocupando a los inversores. Las ganancias chinas de más de 1.000 bancos comerciales experimentaron la mayor caída de una década en el segundo trimestre, mientras que los préstamos incobrables, que eso es el problema que vamos a tener, estuvieron a niveles más altos en más de una década, ¿de acuerdo? Con un aumento de 2.7 billones de yuanes, o unos 389 mil millones, o sea, o 389 billones en americano, a fines de junio, informó Bloomberg. Amigos, estas son las noticias que tenemos que leer con lupa porque nos están indicando lo que está pasando realmente tras bambalinas. No lo que dice uno, lo que dice Trump, o lo que dice Obama, o lo que dice Kim Jong. No. Lo que dicen los números detrás de lo que está ocurriendo son la verdadera respuesta a lo que está pasando con la crisis. Y esta es la realidad. Los bancos están bastante negativos, están en crisis y la economía está al borde de un colapso si se llega a ver un deterioro considerable del dólar que puede pasar debido a la impresión indiscriminada o lo que nos han dicho aquí, el QE ilimitado de la impresión de dinero de la Fed. Pero si a esto le sumas otra noticia que tiene mucho cuidado en los inversores y es el colapso de los dividendos. Yo que soy un inversor de acciones de dividendos y recibo dividendos por estas acciones, entre otras cosas, no sé si sabían, pero las personas que invierten en Quant Fury también reciben dividendos. Busquen un broker que cuando compren las acciones les dé dividendos. Por lo general los brokers, como cualquier broker en los Estados Unidos, te va a dar dividendos a las acciones. Y algunos brokers, no todos, algunos brokers del CFD te dan los dividendos o te cobran los dividendos si estás en contra. Quant Fury te da los dividendos de las acciones. Pero volviendo al tema de los dividendos, estamos en una crisis de dividendos sin precedentes. Y se asimila solo a la crisis financiera del 2008. Estamos hablando con facts, con hechos. Esto es lo que tenemos que revisar. Estamos viendo que se llega a la crisis de dividendos al mismo nivel o peor que el 2008. Esto ha ocurrido porque la pandemia ha hecho que las compañías, en mi opinión, aprovecharon la coyuntura
para también dejar de pagar los dividendos. Pero muchas de ellas lo hicieron con la intención de salvarse de las pérdidas monumentales que iban a tener por la pandemia. Y esas tienen sentido. Por ejemplo, Boeing lo hizo temprano y lo hicieron muchas otras en el camino. Pero en este momento tenemos una caída del 25% sobre una base subyacente durante el 2020. O sea que sigue cayendo con mucha fuerza. Es decir, solo se pagaron 108 mil millones de dólares en este corte con respecto a 382 mil millones que se pagaron en el mismo trimestre en 2012. O sea que lo que estamos viendo es una caída significativa. Estamos hablando de casi 2/3 aproximadamente, poniéndolo más o menos así para dejarlo por encima, casi un 2/3 de los rendimientos. Y seguimos en una crisis de dividendos sin precedentes. También vemos aquí en este mismo artículo como nos dice Showmake, dijo que la mayoría de las empresas europeas pagan solo una vez al año en el segundo trimestre, por lo que la cancelación de dividendos de estas compañías hace un impacto desproporcionado grande al total anual. Pero también significa que el 2021 debería mostrar un repunte en Europa. Dice, por lo menos tratando de ser optimista, dice, para el Reino Unido el repunte será menor, ya que varias empresas, durante ellas los gigantes petroleros Shell y BP, han aprovechado la oportunidad para restablecer sus pagos a nivel más bajo. O sea que han bajado los dividendos o los cancelaron completamente. O sea que estamos en un nivel similar al del 2008. La crisis podría aumentar este patrón de no pagos de dividendos, y muchos de los inversionistas que reciben pagos de dividendos o que viven de los pagos de dividendos, mucha gente tiene 500 mil, 800 mil dólares invertidos en empresas de dividendos, y su día a día, su pago mensual de dividendos es lo que los hace vivir. Y si no reciben esos dividendos, entonces vamos a tener una crisis también de las personas que viven de esos dividendos. Pero más allá de eso, no estoy hablando de los que viven, sino que reciben un pedazo o crecen sus fortunas, sus riquezas con los dividendos. Entre otras cosas, yo quiero hacer un video de dividendos. Si les interesa, déjenme un link en los comentarios. Déjenme si les interesa saber cuáles empresas pagan dividendos, cuáles son las que más pagan dividendos. Si quieren empezar a recibir mensualmente pagos de dividendos de algunas compañías, esperemos que la crisis pase pronto y que podamos recibir buenos dividendos en el 2021. Si están interesados, déjenme saberlo en los comentarios. Los pequeños propietarios aprovechan sus ahorros mientras que inquilinos luchan por pagar el alquiler. Estos señores, y me muevo aquí el sombrerillo porque este es la punta del iceberg para una crisis sin precedentes también. Porque, y les voy a explicar algo que no lo dicen muchos diarios, pero aquí en los Estados Unidos, la gente que tiene arriendos está en este momento no pagando, pero están protegidas por una ley de no evacuación. O sea, que no te pueden sacar de tu arriendo así no pagues. Ya llevan más de 3 meses no pagando, en algunos casos hasta más de 3 meses. Pero lo que no sabe, o lo que no se dice casi, es que la ley que los protege está a punto de vencerse. Y si no se vence, estas personas que no están pagando su arriendo, créanme, no tienen para pagar el arriendo y no tienen para pagarlo ni los 3 meses seguidos, ni los 3 meses a diferido, no los tienen para pagar. Muchos de ellos están sin trabajo, viviendo con lo que les da el gobierno por no tener trabajo. Que entre otras cosas, el desempleo sigue en aumento. No ha podido mejorar las cifras el gobierno y de hecho está empeorando. O sea que esto es un cóctel para el desastre. Esto simplemente es una preparación para el desastre. Cuando salga la ley de no evacuación, vamos a tener a millones de personas en los Estados Unidos siendo sacadas de sus apartamentos, de sus casas, porque no pagaron el arriendo, y esas personas van a inundar un mercado que no sabemos cómo va a reaccionar. Muchas casas van a quedar en vacancy, mucha gente va a quedar sin techo. Esto va a ser una crisis que se avecina con fuerza y que puede traer problemas mucho más graves a la economía estadounidense de lo que se está replanteando. Entre estas también están los locales comerciales. Muchos locales comerciales no han pagado, y si en un punto dado llega a caer la ley, los van a sacar de ahí, el negocio cierra y todos los empleados de ese local quedan sin trabajo, lo que podría agravar aún más el desempleo. Yo lo que creo es que, amigos, no hay que ser muy superdotado ni muy inteligente para darse cuenta de que por más de que las cosas parecen estar bien ahora, viene algo grave. Vamos a tener el impacto del impresión indiscriminada de dinero, vamos a ver el impacto del desempleo, vamos a ver el impacto de los despidos, vamos a ver el impacto de las evacuaciones de las casas. Va a venir un impacto. Entonces este artículo lo que nos decía era que los inquilinos están ahora mismo sin pagar, mientras que los que alquilan están usando sus ahorros para vivir porque vivían del arriendo, que entre otras cosas se les puede acabar. O sea que va a venir una disputa enorme entre inquilinos y arrendatarios. Y yo recuerdo un artículo que leímos aquí en mi canal
a nivel comercial, no voy a hablar de a nivel residencial, pero a nivel comercial, de un 50% de todos los locales comerciales están en este momento en mora en los Estados Unidos. No 10, no 20, 50%, me oyeron bien. Esto es bastante serio y por eso lo traía el día de hoy, para que tengan en cuenta cómo está en este momento planteándose la crisis. Todas estas crisis hacen que los inversionistas se refugien. ¿Y dónde se van a refugiar? Oro, plata y, en mi opinión, Bitcoin va a ser en este momento un refugio a la economía y viene con mucha fuerza. El cruce de oro ha funcionado. Y una noticia interesante sale aquí en el diario de bitfinanzas.com y nos dice que la cadena de restaurantes Tajines en Canadá transforma sus reservas de efectivo en Bitcoin. Un artículo muy interesante, les recomiendo irlo a leer, pero si no lo han leído y si no saben de qué se trata, voy a resumirlo rápidamente. Y es que una cadena de restaurantes, con toda la lucha que tuvo que hacer para sobrevivir en esto de la pandemia y transformarse para poder seguir a flote, ha logrado algo muy bueno. El dueño ha invertido mucho en Bitcoin, ha ahorrado en Bitcoin y Bitcoin le está dando los frutos para poder seguir con su negocio abierto. Hasta el punto que ha utilizado todos los ahorros de sus locales para colocarlos en Bitcoin y se va a pasar a el ahorro en Bitcoin para evitar la depreciación del dólar y para utilizarlo como refugio ante la crisis. Estas noticias van a ser mucho más en el futuro. De esto se trata Bitcoin, de esto se trata lo que estamos hablando el día de hoy, del oro, de la plata, de Bitcoin, porque son refugios. Pero la crisis va a pasar en algún punto y volveremos otra vez a tener un mercado alcista en las acciones. Pero creo que el dólar va a quedar un poco marcado, manchado, más de lo que ya está. Y creo que cada vez más personas van a interesarse por entender las criptomonedas y buscar refugio y buscar también la alternativa a esta economía. Sobre todo porque las DeFi van a ampliar esta economía a unos niveles, como les decía yo, de tokenización impresionantes que no hemos visto. El periódico Apple Daily de Hong Kong le dice a sus lectores: Bitcoin nunca te abandonará. Así que empiezan a mostrarle, a decirle a la gente que se pasen a Bitcoin, que dejen todos sus ahorros en Bitcoin y que abandonen los bancos. O sea que más aún sigue la presión por parte de diferentes diarios, analistas, inclusive personas como Padre Rico, Padre Pobre, que es un autor, digámoslo, pero también muy analista e inversor en bienes raíces, etcétera, diciendo con fuerzas: dejemos los bancos, abandonemos los bancos, es el momento de tener todo en Bitcoin. Y lo empezamos a ver ya en algunas compañías como el restaurante canadiense. O sea que estamos en una revolución cada día más fuerte, cada día más toma más tracción, y creo que esta crisis ha acelerado el proceso de esta revolución. Y bueno, vamos a pasar a la noticia de DeFi, y DeFi Pulse tiene ya 6.8 billones de dólares bloqueados. Yo les quiero comentar algo aquí, muchachos, y es que voy a empezar, y aquí les comento uno de mis nuevos programas. Desde el miércoles, vamos a tener todos los miércoles un programa dedicado a las DeFi, a las D-Apps. Y vamos a hablar de los rendimientos, de cómo podemos invertir en las Decentral Financial, cómo podemos buscar las más, digamos, seguras. Yo voy a invertir con ustedes, es decir, yo no voy a tener ninguna relación con ninguna de estas DeFi. Voy a poner algo de dinero, voy a mostrarles mis resultados, ver cómo funciona, porque yo tampoco es que esté el experto en DeFi. Estoy empapándome cada día más, pero todavía falta una curva de aprendizaje y quiero que la sigan conmigo. O sea que si están interesados, déjenme saber en los comentarios también si les interesa saber más sobre DeFi, dónde invertir, y yo voy a hacer todos los miércoles ya un programa dedicado a las DeFi. Pero por encima les voy a contar que si tú tienes, por ejemplo, por poner un ejemplo, $1000 en Bitcoin y los pones en una DeFi que te paga, por poner un ejemplo, 12% anual, que no es mucho lo que pagan con Bitcoin, no es 12%, pero por ponerlo en ejemplo, quiere decir que ellos van a guardarte por 3 meses o por 6 meses o por un año tus Bitcoins, y por dejar que ellos te lo guarden, ellos te van a pagar 1% mensual por esas monedas. Y ellos con esas monedas pueden hacer inversiones, hacer trading, hacer muchas otras cosas que van a traerles a ellos un dividendo mejor que el 1%, y por eso pueden darte a ti el 1%. Esto es muy diferente a cualquier sistema scam y Ponzi. Pero no quiere decir por ello que no hayan scammers y Ponzi dentro de DeFi. Entonces aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Yo voy a utilizar las más populares, voy a tratar de ver cuáles son el rendimiento, cómo me pagan, voy a mostrarles todo el funcionamiento de estas inversiones. Pero además de esto, voy a mostrarles inversiones en otros activos DeFi, como lo son, por ejemplo, inversiones en negocios, inversiones en real estate, en bienes raíces, en otros tipos de negocios que son más seguros
que son las security tokens. Pero todo eso lo vamos a hablar el miércoles. Empiezan los programas de DeFi y descentralización. Así espero que les guste, muchachos. Y bueno, si les ha gustado este video, sigan dándole like y suscríbanse. Ya vamos en este momento a pasar al análisis técnico. Acompáñenme. Ok, aquí estamos en la gráfica de Bitcoin. Y atención porque Bitcoin, yo le avisaba temprano que estábamos en el equilibrio en esta zona, pero venimos en este canal ascendente después de esta ruptura muy bonita que dimos acá de la media móvil de 50 en esta zona, y vimos cómo se dio el cruce de oro, que yo dije, por cierto, en ese momento que era el cruce de oro que yo esperaba diera el movimiento alcista de Bitcoin. Se ha dado con fuerza. Vemos que también vimos este movimiento de ruptura en la media móvil de 50 en esta zona, lo señalamos y después pudimos haber marcado en esta zona el canal ascendente, que se ha dado muy bien. Llega a la parte alta del canal, lo tocó una vez, lo tocó nuevamente en el canal Bitcoin, y vemos que no ha podido todavía salir del canal, pero sigue con fuerza en esta zona. Ahora se ha generado un equilibrio aquí, vamos a verlo un poquito mejor en gráficos de 4 horas. Este equilibrio con una ruptura falsa en esta zona, toca la parte alta del canal y se regresa y sigue dentro del equilibrio funcionando muy bien. Si Bitcoin pierde el equilibrio a la baja, lo había dicho yo en mi video anterior, vamos a tener un Bitcoin que vaya a buscar los 11.100 y los 10.500 respectivamente. Así que estén atentos a esa ruptura. La media móvil de 200 en gráficos de 4 horas va a ayudar a Bitcoin a mantenerse sobre los 11.100 y va a tratar de mantenerlo en esa zona. Pero si rompe los 11.100 y rompe la media móvil de 200 en gráficos de 4 horas, es una señal inequívoca de que Bitcoin podría seguir con el movimiento bajista hasta los 10.500, cerca a la parte baja precisamente del canal, donde podría seguir rebotando y seguir con su tendencia alcista. Ahora, si Bitcoin rompe el equilibrio al alza, es muy probable que Bitcoin vuelva a testear la parte alta del canal, que en este momento estaría en los 12.800. Un muy bonito target para Bitcoin si llega a romper esta zona, porque también rompería en gráficos de 4 horas la media móvil de 50. Así que es una de las señales que a mí más me gusta dentro de un canal alcista. Si a favor de tendencia, vamos a buscar una ruptura en la media móvil de 50 en gráficos de 4 horas, y los que están en mi comunidad saben que ha sido siempre una muy buena señal, y en este momento no creo que sea la excepción. Y vean cómo actuó de bien aquí en esta zona de soporte, y en este momento está actuando de resistencia. Si la logra romper y sale del equilibrio, es muy buena señal para ir a buscar los 12.800 y después 3.100 si rompe, y 14.000 el target final para esperar a ver si vamos a hacer nuevos máximos. Pero de momento ese sería mi target a unos 7.3% si rompe el equilibrio Bitcoin. Se ve pero muy interesante, en mi opinión, Bitcoin para este equilibrio en ambas direcciones. Ustedes saben que lo estamos operando nosotros aquí en Coinfury. Se puede operar ya sea al alza o a la baja. Aquí lo muestro. Aquí lo tenemos al alza o a la baja en buy o sell. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con el análisis técnico. Tenemos a Ethereum. Ethereum consiguió todos los targets míos en esta zona, y después consiguió todos los targets míos en esta zona, inclusive llegamos muy cerca, o casi que conseguimos el target aquí de los 450 aproximadamente, y tuvimos la corrección. Ahora se ha generado un canal ascendente y está en la parte baja de este canal, justo en la zona donde la resistencia, nuestros targets estaban dibujados aquí en los 397 y 400 respectivamente. En este punto, si Ethereum sale al alza, por ejemplo, si Bitcoin rompe el alza, muy probablemente Ethereum salga al alza. Su objetivo va a estar en la parte alta de este canal, a unos 20% en mi opinión, en los 480 dólares. El primer target va a estar en los 450, si lo rompe, 480 en la parte alta del canal. Así que síganle la pista en este momento a Ethereum, que se encuentra por encima en gráficos de día de la media móvil de 50, y en gráficos de 4 horas rompería la media móvil de 50 para ir a esos target. Así que una buena ruptura de la media móvil de 50 en gráficos de 4 horas, al igual que Bitcoin, daría una muy buena señal para ir a buscar en Ethereum los 450 y los 475 aproximadamente, 80 más o menos. Caso de Tesos, muy interesante. Nosotros operamos a la ruptura en esta zona, conseguimos una buena ganancia, después se hizo este pequeño canal aquí alcista en esta zona, que en este momento ya podremos inclusive eliminarlo de este punto, pero antes de hacerlo, vamos a mirar lo que está pasando con la media móvil de 50 en gráficos de día. Yo les dije a ustedes que era una muy buena punto de compra los 320 en mi video pasado, si el precio tocaba, porque estaba la parte alta del equilibrio y la media móvil de 50. Yo de hecho compré ahí, yo les voy a mostrar inclusive en Twitter la operación que tengo, compré 11.900 monedas, 11.800 monedas de Tesos en esta zona, y estoy esperando precisamente que alcance nuevamente los 4.5, pero vamos a ver. El primer target está en la parte alta, obviamente, del canal.
aquí en esta zona, más o menos, al 11%. Después tenemos que si rompe el canal, la parte de resistencia que va a encontrar son los 450. Perdón, los 4.5. Déjenme ver aquí. A unos 22%. Y si logra romper esta zona, vamos a buscar la proyección en los 5 dólares a 36% y después en los 6 dólares más o menos, que es donde tendría yo mi target, en los 60%. O sea que tiene buena proyección en este momento para mí. Tesos, sigo dentro de Tesos. De hecho, hice lo que les dije que iba a hacer, compré en esta zona, después y ahorita las compras que hice en el mundo exacto donde lo hice, en la plataforma donde lo hice. Así que estén atentos a mi Twitter para recibir eso. Y para los que están siguiendo Johnson & Johnson, que le hablamos el viernes, ha tenido un día un poquito flojo, pero no tan malo, 0.6% de retroceso un poco en esta zona. Volvió a hacer un pullback al cuello, como les dije que podía hacer un pullback al cuello, pero ha sido rechazado con mucha fuerza, lo cual me da una muy buena señal de que podría seguir el movimiento alcista. La ruptura que debe hacer en este momento es de los 153 para ir a buscar el target en los 157 y los 160 respectivamente. Así que estén atentos porque Johnson & Johnson sigue siendo mi candidata para tener una buena semana y unas buenas semanas en los próximos meses. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, denle like y nos vemos el miércoles con las DeFis y más sobre los proyectos a invertir. Un abrazo como siempre y me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.